Amables televidentes, llegó el jueves y arrancó el Telematutino 11. Gracias por apoyarnos, por continuar con nosotros, por Telesistema Canal 11, por diferentes vías. Jacqueline Morel, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos todos a Telematutino 11 en este jueves 4 de mayo. Como siempre, ya ustedes saben que vamos a comentar la actualidad. Hoy nos acompañará el licenciado Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Arismendi, yo diría que es uno de los padres de la seguridad social. Fue de los que batalló por la ley y fue el primer gerente de la seguridad social. Pero con él vamos a hablar, además de la ley de seguridad social, vamos a hablar en sentido general del estado de la salud pública en la República Dominicana. Señores, el tema definitivamente de la semana es de la Cámara de Cuentas. Y es bueno hacer una especie como de historia breve. El año pasado el senador Dionis Sánchez en el hemiciclo denunció que las tres damas del Pleno de la Cámara de Cuentas se habían reunido con el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos soltó prenda y luego entonces salió el escándalo con una comunicación de empleadas o funcionarias, yo diría, de la Cámara de Cuentas que habían sido acosadas sexualmente por el presidente. Eso se supone que está bajo investigación y después de eso nos olvidamos de la Cámara de Cuentas hasta que su presidente el martes participó en una entrevista en nuestro programa hermano, el Telematutino El Día. Bueno, y ahí, como decíamos en el día de ayer, el presidente de la Cámara de Cuentas, bueno, pues se confesó y sacó todo lo que tenía dentro. Y lo que tiene dentro y revela lo que está pasando en esa importante institución es de cuidado. Y tiene que tener una solución, porque el órgano de control externo no puede estar con unas divisiones tan profundas en el seno de ese organismo. Él denunció, Ramón, que hasta decisiones que él había tomado, por ejemplo, hacían un pleno paralelo sin la presencia de él y cancelaban esas decisiones, que incluía la contratación de técnicos actualizados, más capacitados para robustecer los técnicos, el área técnica que es tan importante en una institución como que hace auditoría, que hace investigaciones, como es la Cámara de Cuentas. También denunció que de las 100 auditorías que se anuncian por año, apenas se hacen 7. Y dudó de la capacidad técnica de los colaboradores, de los empleados, y muchísimas cosas más. Incluso llegó a decir que hasta tenía que violar la ley y que se sentía un preso de confianza. Entonces, obviamente que eso no puede pasar desapercibido. Ya hay escritos hoy, y de hecho el mismo presidente dijo que ese era un órgano que él no tenía ninguna injerencia, no debe tener ninguna injerencia porque es independiente. Sin embargo, el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja sí tienen responsabilidades, porque la elección pasa por ese filtro. Exacto. Los diputados examinan, seleccionan ternas y es en definitiva el Senado de la República quien hace la elección. Ahora, indudablemente que la mano del Poder Ejecutivo en un sistema como el nuestro tiene influencia. Claro que sí. Ahora especialmente bien, si tiene una gran mayoría en el Senado como lo tiene actualmente el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader. Así es, Ramón. Y claro, obviamente que los diputados y los senadores no se quedaron indiferentes frente a estas denuncias y algunos proponen como que el senador vocero del PLD, el doctor Iván Lorenzo, propone como que vayan a dar como una especie de explicación. Sin embargo, la doctora Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional del PRM, dice que no, que el tema es que debe ser sancionable lo que está ocurriendo ahí y que deben tomarse medidas. Obviamente ya no hay que hablar por qué no se pusieron de acuerdo. Eso es lo que menos importa en estos momentos, Ramón. El tema es que si esa Cámara de Cuentas no funciona, lo que cuesta en términos de presupuesto, entonces había que revisar. Si es una cuestión del sistema, si es una cuestión de procedimientos, de protocolos internos o de las personas que vayan ahí a dirigir. Entonces, decidir por cuál de esas partes nos vamos, se va. Porque recuérdate que después que ocurrió el escándalo donde habían las acusaciones con el presidente, hubo como una reunificación entre todo el Pleno. Pero parece que esa reunificación y unidad de criterios fue ficticio y que fue por un momento. ¿Tú te acuerdas que se tiraron una foto y una cosa? Sí. Pues parece que no funcionó.
Y no podemos darnos el lujo de tener una institución como esa actuando como está ocurriendo. El hecho de la visita de las miembros del Pleno al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, claro que indicaba algo. Luego las denuncias. Y ahora... Perdón, es lamentable que ahí en ese momento el presidente del Senado no tomara cuentas, hiciera algo. Porque todavía en ese momento el asunto quizás tenía solución. Sin embargo, optaron por dejar pasar la pelota y hasta negaron cuando le preguntaron a la persona. No, fue una visita de cortesía. Habrá que ver, Ramón, porque mira, ¿cuántos organismos colegiados no hay en el país? Bueno, ahí están los organismos constitucionales, como es la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral. El Constitucional y la propia Junta Central Electoral. Entonces, yo te voy a preguntar una cosa. La diferencia del presidente frente a los demás miembros, ¿tú no piensas que tiene que haber una distinción, algo diferente? Él es el primero entre iguales. Él es el vocero, él es el que dirige. Es decir, en el reglamento te especifica las funciones del presidente y las funciones de los miembros. Pero usted no puede celebrar, por ejemplo, un pleno con la ausencia del presidente sin que sea motivada porque él está de viaje o está enfermo. Eso no se puede. ¿Tú te imaginas que en el Tribunal Constitucional se haga una actividad y que don Milton Rey Guevara no esté enterado? O que no participe en ella. O que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tenga un pleno y no participe el presidente. Eso es una cuestión totalmente irregular. Y para que se tenga una idea de la importancia, fíjense aquí, todas las empresas grandes en República Dominicana, pero muy especialmente los bancos, tienen una unidad de auditoría interna que se pasa el año entero buscando. No necesariamente corrupción. A veces la auditoría lo que detectan es irregularidades en malos manejos, procesos, incumplimiento en procesos, en reglamentos, pero siempre en auditores externos, que en el caso de los bancos se mete no solamente en la parte de los estados financieros, sino en la seguridad de la información, en lavado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la Contraloría es la que funciona como el auditor interno, que eso tiene sus bemoles porque es juez y parte, porque la Contraloría autoriza los pagos. Pero bueno, es el control interno, pero la Cámara de Cuentas es el control externo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que no hay control externo. Por eso uno entiende que, por ejemplo, a pesar de los escándalos con el primer ministro de Educación de este gobierno, con denuncias incluso del actual ministro, no se haya podido hacer una auditoría de educación. Hoy pues si nada más hacen 6 auditorías al año, como dijo él. No hay manera, no dan abasto. Eso habría que ver, Ramón, y como que se redefina esa institución. ¿Para qué la queremos? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuántas auditorías debe hacer? Tú sabes que ya hacen una especie de rendición de cuentas y tienen que entregarla al Congreso, creo que el 27 de febrero. Pero eso no lo lee nadie. ¿Qué más puede hacer la Cámara de Cuentas? ¿Qué debe hacerse para que funcione bien? ¿Cuáles son los correctivos que hay que aplicar? Y aprender de lo que hemos vivido en los últimos años con relación a esa institución y sobre todo las necesidades de transparencia y de anticorrupción que tiene la sociedad dominicana. Se nos ha prometido y se han dado avances. Algunos dirán que tímidos, otros dirán que selectivos, pero se han hecho algunos avances, la intención de hacerlo mejor. Y la Cámara de Cuentas está llamada a jugar un papel fundamental en esto de colaboración y de referente. Y si no lo tenemos, entonces eso hay que revisarlo. La pelota está ahora del lado del Congreso. Hay la posibilidad de la interpelación o del juicio. El juicio implica que la 2/3 partes de cada Cámara o de una Cámara estén de acuerdo. La 2/3 partes implica que los partidos políticos, todos, Fuerza del Pueblo, PLD y el PRM, se pongan de acuerdo, pero esto no se le puede dar larga. Claro, para usted hacer un juicio político tiene que haber determinadas violaciones. Bueno, por las violaciones las dijo el presidente, ahí están. Señores, por otro lado, toda esta semana ha estado el tema de que el teléfono de Nuria Piera, que estuvo de invitada en el programa Hermano el Día, fue penetrado con un programa israelí llamado Pegasus. Famoso de Pegasus. Famoso. Israelí. Que te lo insertan a veces por error de ti mismo. Muchas veces. ¿Por qué? No, porque muchas veces tú recibes correos. Pero yo recibo correos todos los días de Microsoft. Supuestamente dice, mire, le vamos a cancelar su cuenta
si usted no verifica sus datos. Si tú eres incauto y yo le doy mi username y password, ahí me cogen mi correo, pero también yo recibo de bancos donde yo no tengo cuenta. Y entonces por esa vía, yo por ejemplo estoy recibiendo estos días un tipo que me dice, abra la foto. O tú debes recibir gente que te dice, mire, yo recibí un dinero de tal y tal sitio, pero no puedo usarlo, yo puedo transferírselo a su cuenta. Todo eso, si tú lo abres, te infectan Oh, pero claro, el celular. a mí me escribió el príncipe Harry, yo Sí. no dinero, digo yo, no me digas. Entonces, el Pegaso, No se va a poder. El Pegaso así que te lo infecta y se te meten en tus cuentas, en tus correos, en tu celular. Ahora, esto no es nuevo, señores. Aquí hay una industria del espionaje privada, exitosa, en donde hay hasta comunicadores que se han hecho millonarios. Aquí los teléfonos están intervenidos casi de medio país. Así que no. Es lamentable, pero eso aquí opera. Ha habido presidentes que disfrutan con esos magnates del sector privado cuando le llevan los informes de las infidelidades y de los cuernos y de cosas de ese tipo. Dicen que el doctor Balaguer se entretenía con eso, que él le encantaba. Le encantaba. Yo no creo que un hombre tan fino como era el doctor Balaguer. Mira, me cuentan una vez de un importante empresario fallecido, que fue donde él a decirle, se ha desaparecido mi hija. Y Balaguer le dijo, se fugó con el chofer. Porque los presidentes están enterados, los presidentes son sumamente enterados. Pero bueno. Ay, mi madre, cuántas cosas. Señores, y nuestro presidente está en Inglaterra. London. Yo imagino que ellos van a ir en carroza, él es la primera dama. Sí, bueno, hay más de 2.200 invitados a la coronación de Carlos III. Desde rey de Inglaterra. Un rey que comenzó con el pie izquierdo. Sí. En la firma puso mala cara y cayó horrible. A mí me comenzó a caer mal desde ese momento, porque yo dije, oh, pero Dios mío, ¿qué es esto? Además de los escándalos que tiene con el manejo de sus hijos, una pena. Pero es el rey de Inglaterra. Y con el manejo de Lady Lee, que sigue siendo un ícono adorada por el pueblo británico. Pero esperó muchos años, pero se le dio. Es rey, deberá, si sale longevo como la madre y la abuela, durará muchos años. El hijo, el pobre. Pero si no, no sabemos. Lo cierto es que Luis Abinader y nuestra primera dama, doña Raquel Arbaje, están en Londres. Qué bueno. Es parte de sus actividades. Yo celebro que vayan a ese tipo de evento. Es un evento histórico. No, pero además nosotros tenemos excelentes relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Sí? Relaciones comerciales excelentes. Entonces, eso está muy bien. Son centenares de jefes de Estado. Yo me hubiera dado el paseíto también. Más bien. Claro, por supuesto. Tú hubieras ido, Ramón, si te hubieran invitado. Son hechos históricos. Por supuesto que sí. Por otro lado, en el día de ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó en el Congreso el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia. Yo quisiera hablar con abogados para que me hablen de la pertinencia de eso, porque el Ministerio de Justicia lo que va a asumir algunas funciones de la Procuraduría administrativa, las cárceles, etc. A mí lo que me preocupa, Jacqueline, es que lo que van a hacer es que al presupuesto exiguo de la Procuraduría lo van a mochar. Entonces vamos a tener otro ministerio con muchísima botella, celulares, jipetas, etcétera, etcétera, etcétera. En un país donde ya no aguanta un empleado público más, y ese tema lo vamos a tratar con Arismendi Díaz. Mira, yo te digo que yo le saco la comida aparte al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, que es un caballero y un magnífico profesional y mejor funcionario. Ahora, Ramón, yo me pregunto. Y es de los funcionarios que usted le manda un WhatsApp y él te responde. O tú lo llamas por teléfono. Es una estrella y un lujo de consultor jurídico que tiene este gobierno, en mi humilde opinión. Ahora bien, ¿esa creación de ese Ministerio de Justicia estaba en el programa de gobierno, Ramón? No. Tú sabes que los programas de gobierno, acuérdate que yo estoy estudiando ahora, todas esas cosas. Se supone que un programa de gobierno debe ser producto de un análisis de la realidad del país
y de lo que necesita el país y la viabilidad de poder realizar lo que tú plasmas después de haberlo discutido con un equipo técnico y ver en qué condiciones estamos. Entonces, a mí me preocupan esos programas que no están contemplados en los programas de gobierno, porque se supone que una mano va de la otra, una cosa va de la mano de la otra, en términos de presupuestos, en términos de planificación, en términos de viabilidad, en términos de procedencia, en términos de prioridades. Entonces, me gustaría como que tener alguna de esas respuestas. Porque lo que pasa es que muchas veces no te cumplen el programa y te hacen cosas que no están en el programa. Entonces, ¿de qué sirve? Eso no... Pero Sí. nada, vamos a ver de qué se trata. Vamos a escuchar a los expertos hablar de la pertinencia o no Y vamos a invitar a Antoliano. de esto, sí. Que venga al programa para que nos el explique. grave problema es que te crean un ministerio, ya tú sabes lo que es eso, muchísimos empleados. Muchísimos empleados. Y tú dices, ¿va a mejorar la administración de la justicia con eso? No. Hacen falta muchísimos en la Procuraduría, por ejemplo. Exacto. Si el presupuesto de la Procuraduría es insuficiente para el número de fiscales, vemos lo complicado que es cualquier investigación y no tienen los recursos. Así es. Además, ningún gobierno cumple con lo que dice la ley del porcentaje del presupuesto que hay que darle a la justicia y al Ministerio Público. Entonces ahora vamos a crear otro órgano que no va a ser constitucional, es un órgano por ley. Finalmente, a pesar de que quebraron 3 bancos en Estados Unidos y hay muchísimos bancos en dificultades que solo tienen callado y que le están inyectando dinero de la maquinita, ayer la Reserva Federal subió 0.25 puntos Ay, a la papá. tasa de interés. Eso allá es muchísimo, porque allá en Estados Unidos tú consigues un préstamo hipotecario al 1 y al 2%. Bueno, ya ahora está un chimal. Está más alto, pero durante 15 o 20 años. Si era así. La tasa de interés más alta en los últimos 16 años. Ya está en 5.1. La de nosotros está en 8.5. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba a montar? Que aumentan los préstamos hipotecarios, los préstamos de consumo, los préstamos de empresas, allá. Y pone a los bancos en dificultades. Por supuesto, también a nosotros nos crea un problema de que si ellos siguen subiendo, nosotros vamos a tener que subir porque tú tienes el riesgo de fuga de capitales. Aquí hay muchos extranjeros que invierten en documentos en República Dominicana en dólares, pero si tú tienes una tasa atractiva allá, me lo llevo. Así es, Ramón. Yo prefiero un 4 en dólares y no un 7 en pesos. Bueno, lo cierto es que ya estamos en mayo y la situación económica local e internacional está dando señales, está revelando cuál es realmente la situación. No lo que dicen los organismos internacionales ni los locales, sino realmente cómo se está sintiendo la evolución de la economía. Y eso se ve en cada persona cuando vive su propia realidad y lo que le está ocurriendo con su propio presupuesto. Cuando tú vas al supermercado y con todos los empresarios, con grandes empresarios, cuando ellos se reúnen con el gobierno, le dicen, las ventas van, mira. Pero en la intimidad te dicen, mira, se ha caído la venta de esto y de esto. Señores, no se pierdan la entrevista con el licenciado Arismendi Díaz Santana. Él fue el primer gerente de la Seguridad Social, pero fue de las personas, de los padres de la ley de la Seguridad Social, porque fue de los que trabajó hasta que se hizo realidad una ley que hay que modificarla. Pero trataremos muchísimos temas de interés con el licenciado Arismendi Díaz Santana.